Un saludo para todos los asistentes en la mesa en este momento. Hoy queremos compartirles la investigación titulada Transformación de la inclusión escolar para la discapacidad en el ámbito educativo colombiano. Los autores somos Asenet Pardo Coronado, Javier Enrique Aguilar y Jacqueline Rodríguez Fernández, los tres docentes de educación superior en Colombia, Bogotá exactamente. Ok, bueno, nuestro tema o nuestro enfoque de necesidad, nuestro problema de investigación radica en la necesidad del enfoque diferencial que debe existir por parte de los docentes en el ámbito de la educación escolar, en los colegios y jardines para la primera infancia en Colombia. Encontramos que hace falta procesos de inclusión para las personas con discapacidad y también que en términos de inclusión educativa hay algunas deudas respecto a lo que tiene que ver con la normativa. Por eso nuestro objetivo tiene que ver con analizar el desarrollo de la conceptualización de la inclusión para las personas con discapacidad en la Escuela de Colombia. Tenemos tres objetivos específicos que tienen que ver identificación de la inclusión educativa en el marco colombiano, tiene que ver también cómo ha evolucionado en teoría o se ha dado el tema de la inclusión entre el año 2010 y 2022 y cómo estamos estableciendo el efecto de la inclusión educativa en todo el tema político en nuestro país. La inclusión entonces la entendemos inicialmente como un proceso y la podemos entender desde un concepto político relacionado con la parte de la salud, desde la Organización Mundial de la Salud, la abordamos también desde la UNESCO, desde el Estado y desde la parte académica. Hablamos de un enfoque de derechos como tema de inclusión, hablamos de una agenda política que hace parte de muchos de nuestros, digamos que estamentos y de muchos de nuestros candidatos y de las diferentes instancias gubernamentales. Hablamos también desde lo académico que tiene que ver con las múltiples definiciones que están presentes en nuestro medio escolar, que define esa interdisciplinariedad que necesita la persona con discapacidad o el estudiante con discapacidad y que también define la metodología o la praxis del docente, entendiendo pues que en la educación inclusiva pues hay un involucramiento de diferentes actores, pero también hay que enfrentar diversos problemas. La discapacidad entonces desde la política pública del 2008 al 2011 que se genera en Bogotá, en Colombia, se entiende como un déficit, una limitación, como alteraciones en las estructuras a nivel corporal. Luego entendemos una modificación para Parra, que es una persona ciega, que en su momento fue director del Instituto Nacional para Ciegos en Colombia, que lo identifica la discapacidad como unas barreras que dificultan la participación plena en igualdad de oportunidades. Y entramos a la ley estatutaria 1618 del 2013 que nos habla de que tiene que ver con la vida política, económica, social y cultural del país. Entonces tenemos como un punto de partida que las personas con discapacidad pues hacen parte, uno, de la sociedad, dos, que la sociedad desde la constitución política tiene una obligación para ser atendido, protegido, debemos brindarle apoyo y hay una necesidad también de una integración social. Pero ¿qué sucede aquí? Las personas con discapacidad finalmente los estudiantes en este caso están enfrentando diversas barreras. Hay muchos tipos de barreras. Entre ellas queremos mencionar las barreras individuales o colectivas que pueden ser pues fruto de la cultura, de la educación, de la formación. También hablamos de unas barreras que parten de la subjetividad, de lo que cada ser piensa, siente y ha experimentado. Hablamos de barreras en relación a las expresiones, a las actitudes, a la creencia, a la cultura, a la política, y hablamos también de que las barreras pues van más allá de lo estructural. Las barreras finalmente no son exclusivamente de las rampas, de los ascensores, sino que tienen que ver con mucho más. Entendemos entonces todo el tema de las barreras como esa construcción que hace la sociedad respecto a lo que se le exige a la persona con discapacidad. Surge entonces en el 2017, dentro de nuestra análisis, encontramos el decreto 1421 que define la discapacidad como unas limitaciones físicas, mentales o intelectuales que tienen que interactuar con las barreras que coloca la sociedad y que finalmente
llega a impedirse el aprendizaje y la participación. No hay equidad de oportunidades ni igualdad de condiciones, por lo que surge pues también esta investigación. Entendemos entonces ya en un término de evolución, analizamos que el mismo término de discapacidad se ha ido transformando y que actualmente pues hacia la actualidad en el 2019 se encuentra como unas barreras definidas por la cultura, la estructura, la comunicación, lo actitudinal e incluso la normatividad. La Defensoría del Pueblo en el 2021 habla de que esas barreras se pueden superar a través de promoción de entornos inclusivos y se pueden superar también de igual manera entendiendo los apoyos que cada persona debe tener para poder desempeñarse en la sociedad y participar en esta. Encontramos entonces unas políticas de inclusión educativa como la Constitución Política del 91, como las políticas públicas, una concepción desde la educación como la inclusión como parte de los derechos humanos y desde el Ministerio de Educación Nacional puntualmente hablamos del derecho de la persona, surgiendo entonces así las políticas de educación inclusiva. Tenemos unas amplias políticas de educación inclusiva, ya hablamos de varias de ellas y en el Plan Nacional Decenal de Educación, que es 2016-2026, tenemos un apartado que estipula pues como definición lo que es la equidad y cómo esta lleva a la inclusión. Desde entonces, nuestro análisis posteriormente, entendiendo todo el estudio abordado, la revisión de documental que se ha realizado y el análisis de lo que hemos visto en términos de discapacidad, entendemos primero que es un proceso, que la educación inclusiva es un proceso, pero que muchas veces se vuelve como parte únicamente de la agenda política y de los protocolos gubernamentales, de los temas que se colocan sobre la mesa, pero que aunque se ha pedido potenciar, realmente no se ha realizado. Encontramos también tal vez un estancamiento de ese concepto de inclusión, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, donde se habla actualmente de la sociedad la que impone las barreras, pero que finalmente no se ha salido de allí, generando algunas acciones que puedan materializar esta perspectiva. Hablamos también de una evolución en el término de la discapacidad en Colombia, donde inicialmente, pues lo veíamos al inicio, no hay, se ve como unas limitaciones propias del ser y ahora se percibe como las barreras para la participación, que son las que marcan la discapacidad y digamos que el nivel de discapacidad, por decirlo de alguna manera. Hablamos o encontramos también a nivel de conclusiones que es necesario adelantar más iniciativas para disminuir estas barreras del contexto, para sensibilizar sobre la existencia del otro y las necesidades del otro y sobre todo minimizar en nuestra consideración las barreras actitudinales, ya que pues finalmente desencadenan las demás barreras, las estructurales, las normativas, porque finalmente todo es fruto de lo que realizamos nosotros desde nuestras experiencias. Nos gustaría percibir como natural la necesidad de apoyo de las personas y poder brindar diferentes estrategias para que ese apoyo se dé y esas barreras del entorno se puedan minimizar. Quien necesita algo no es porque tenga algo negativo, sino que es su característica natural. Y finalmente, pues encontramos una falta de compromiso social por el Estado, por las instituciones, para también dar cumplimiento a estas normas, para que la población con discapacidad no sienta que la primera barrera pues es el mismo sistema, donde por ejemplo encontramos la necesidad de que todos los de inclusión, sensibilizados, donde podamos contar con un docente de apoyo indiscutiblemente en cada institución educativa del país para poder fomentar este tipo de estrategias, para acoger a todos y todas las estudiantes y poder promover y hacer acciones concretas frente a la discapacidad. Si no se llega a tener ese compromiso social y todas estas, digamos que evidencias o conclusiones que hemos encontrado, pues realmente no vamos a poder tener un proceso real de inclusión educativa en el país. Es así como entonces cerramos pues nuestra investigación desde la perspectiva de lo que ha sucedido entre el año 2010 y 2022 en términos de discapacidad en educación y su inclusión. Muchas gracias.